más de tu corazón y contigo caminar, cada instante disfrutar, aprender a escucharte más. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Solo quiero caminar en tu luz y tu verdad y cumplir así tu voluntad y contigo platicar tus palabras, disfrutar, aprender a escucharte más. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Voy a cubrirme con tu amor, voy a envolverme en tu paz. Quiero imitar tu santidad. En tu refugio descansar, en tu presencia despertar, ser transformado en tu verdad para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Para ser lleno de tu santidad. Para ser lleno de tu santidad. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos.
cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, pon tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús. Buenas noches a todos, bendiciones. No sé si se me están escuchando. Si me están escuchando por ahí, por favor, háganme una señal. Ok. Bienvenidos a este servicio de Unidos por la Palabra. La verdad estoy muy contento de servirle al Señor en esta noche. Vamos a hablar de un tema bien bonito, bien ágil. Y se escucha bien, pero la señal está baja. Bueno, me dice Alexis que la señal está baja, pero ustedes me están escuchando bien, ¿verdad? Hoy en el nombre de Jesús esta señal va a estar súper bien. Muchachos, voy a abrir aquí nada más esto. Estoy preparando. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta noche, por esta reunión que vamos a tener en el nombre de Jesús. Queremos hablar de tu palabra, queremos compartir, Señor, recibir tu bendición. Te damos las gracias por todas las personas que están conectadas, por Facebook, por Zoom. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el Ministerio Unidos por la Palabra queremos, Señor, que tú te glorifiques. Por eso clamamos a ti, para que tú te muevas de una manera especial. Seas tú bendiciendo la vida de cada hogar, de cada persona allí donde se encuentra. En el nombre de Jesús. Te voy a dejar con una alabanza. No vayas a poner video, Alexis. Pon solo la alabanza en audio para que todos tengamos la oportunidad de adorar allí. Hay una alabanza que se llama A tus pies. Es así que se llama, A tus pies. No hay lugar que está a tus pies. Así creo que se llama. Vamos a colocarla. Creo que todos se la saben. Y podemos allí en su lugar con su micrófono apagado, entrar en la presencia del Señor y cantar esta alabanza. Y después de la alabanza vamos a estar compartiendo esta palabra. La palabra tiene por título hoy, En tierras extranjeras. Un tema que está de verdad
muy latente en muchas de las personas de este grupo, en la gran mayoría, pero no solamente porque son extranjeros físicamente, sino porque también nosotros somos extranjeros de un reino, ¿verdad? Que es el reino de los cielos, y somos miembros de ese reino. Y adicional, en algún momento de nuestras vidas hemos sido, digamos que microextranjeros o extranjeros en pequeñas circunstancias de nuestras vidas. Entonces, por eso este tema es para todo público, para todos los que estamos acá. Entonces vamos a alabar al Señor con esa adoración que ya Alexis la debe tener lista para adorar a Dios. Allí donde te encuentras, mantente en una actitud de reverencia. Al final voy a estarle preguntando a las personas que están conectadas su opinión acerca de esta prédica, así que está muy atento. Te voy a estar preguntando ciertas cosas si el tiempo no nos permite, así que mantente atento, ¿ok? Porque Dios te va a bendecir de una manera especial. Así que le dejo con esa alabanza de fondo, ¿vale? Quiero estar, háblame de ti, de tu verdad, me das libertad. Haz todo lo que tengas que hacer en mí, transforma mi ser. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. Seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más está
y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Estar a tus pies. La alabanza se llamaba No hay lugar más alto. Me da risa como me lo escribe Alexia así en privado. No hay lugar más alto, no era a tus pies. Pero él siempre me entiende. Dios lo bendiga. Hermano, Dios te guarde por esa hermosa labor allí que haces, asistiéndonos, ¿verdad? En lo que llamamos el staff, en lo que es ¿cómo se llama? El orquestar estas reuniones. Bueno, bendecimos a todos. Hay gente conectándose todavía. Saludamos a los que están en Facebook. Mi invitado está en Facebook esta noche. Saludos. Dios te bendiga, hermano. Sé que, amigo, sé que este mensaje Dios te va a bendecir grandemente. Los que tienen sus invitados allí, sé que alguien se tomó por ahí también. Yo me animé cuando vi el mensaje de María Eugenia Tobón y dije, es verdad, tenemos que invitar gente. ¡Wow! Y entonces también hice lo mismo. Pero gracias, hermana, por ese impulso. Estuvo muy bueno, muy bonito. Me sentí muy alegre de eso. Bueno, quiero que sepas que vamos a iniciar el tema. El tema se llama En tierras extranjeras. Vamos a definir primero extranjero. Es un término que se lo adjudicamos o que significa pertenecer a un lugar distinto al de nuestra procedencia. No necesariamente tiene que ser un país, ¿no? A veces es extranjero dentro de su propio país, porque a veces está en un lugar distinto a donde tus raíces, de tus orígenes, tú perteneces. Entonces, eso es lo que te hace ser como una persona extranjera, una persona que está viviendo en un lugar de donde prácticamente no proviene. La persona no proviene de ese lugar y está viviendo en otro. El extranjero nunca deja de serlo. Y esto es algo que me llama mucho la atención, porque aunque te den ciudadanía, aunque te den un reconocimiento, siempre serás extranjero. La palabra de Dios dice, bueno, mi reino no es de este mundo, decía Jesús. Y hay una cosa que me llama la atención, es que si nosotros aceptamos a Jesús, sí pertenecemos al reino de los cielos. Y nuestra ciudadanía sí es de allí, pero es porque nosotros nacemos de nuevo. Dice la palabra que nosotros que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo.
nacer en el agua y el espíritu. Y es un término, es algo bien difícil de explicar porque son términos espirituales, pero básicamente nosotros nacemos de nuevo en el reino de los cielos y por eso tenemos otra ciudadanía, los que son cristianos y todo esto, que me entienden un poco más. Ahora, sin embargo, en términos terrenales, tú nunca dejas de ser extranjero, aunque te den una ciudadanía, aunque te den un reconocimiento, siempre serás extranjero. Y solamente que serás un extranjero residente en tal país. No, yo tengo, no, que yo renuncié a la ciudadanía de tal país, entonces eres un ciudadano que renunció a la ciudadanía de otro país, pero siempre, de alguna manera, serás un extranjero. Abraham vivió un proceso de extranjería desde el momento en que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Allí comenzó a vivir Abraham, este personaje de la Biblia, digamos, una acción migratoria. Él agarró y se tuvo que ir porque Dios le indicó. Entonces Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Una de las cosas importantes que vemos aquí es que el primer fenómeno que notamos en este versículo que lo dice, eso es Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El primer fenómeno que vemos aquí es que uno de los procesos de habitar en tierras extranjeras es que implica tener un desprendimiento. Él tuvo que desprenderse de muchas cosas. Y aquí te voy a comenzar a hablar y la palabra se te va a comenzar a revelar porque vamos a hablar de cosas físicas y espirituales, de distintos fenómenos. Fíjense que él se tuvo que desprender de sus padres, de sus familiares, de sus amigos. No es fácil. Y esto es lo que hace un extranjero. Cuando yo me vine de mi país hacia donde habito ahora, entonces me desprendí de amistades, me desprendí de algunas de mis costumbres culinarias, alimenticias, de la música, de cosas, de cultura, de ciertas cosas de las cuales me tuve que desprender, de amigos, de familiares, de seres queridos, digamos, cosas laborales, de oficios, etc. Entonces hay un desprendimiento. También cuando Dios te llama y cuando tú vienes a ser de este reino, tienes que desprenderte también de aquel de donde tú pertenecías. Y te toca también tener un alejamiento de esas cosas, te toca desprenderte de eso. Y eso es muy difícil, son procesos, cada quien lo vive de una manera, lo vive de otra. Yo me acuerdo de un hermano que me decía, me hace falta hablar con fulano, yo sé lo que es eso, me hace falta verlo personalmente o hablar con una amiga o hablar con un familiar. Es difícil, esas cosas son muy difíciles, el desprendimiento cuesta mucho. Yo recuerdo que yo vivía en el estado Miranda y por trabajo me fui a Barquisimeto, en el estado Lara, así fue como conocí esa tierra tan bella y hermosa, que me gustó mucho, pero yo al principio no me adaptaba. Entonces yo trabajaba de lunes a viernes, fiel en la empresa a la que yo representaba y estaba allí, y entonces cuando llegaba el viernes, ¿ustedes saben qué hacía? Mire, yo vivía, no era cristiano, y vivía en una zona en donde yo salía y daba una vuelta y tenía todas las discotecas, todos los mejores lugares, restaurantes, estaba rodeado de todo, tenía carro, podía trasladarme o a pie o en carro, y nada de eso me llenaba. ¿Saben qué hacía? Mire, yo prendía el auto el viernes, llegaba del trabajo al apartamento, prendía el auto, o sea, me cambiaba, tal, no sé qué, y me iba al estado Miranda el mismo viernes, porque me hacían falta mis amigos, los lugares que frecuentaba, las personas que estaban conmigo a mi alrededor. Era una cosa de locos. O sea, yo estaba en un lugar que tenía mejores oportunidades, que tenía mejores sitios, estaba ubicado donde tenía que estar, también tenía amistades, también tenía compañeros de trabajo, pero yo ansiaba estar en el otro lugar y me regresaba. Y después el domingo en la noche regresaba y ya dormía para trabajar el lunes. Y qué cosa tan tremenda es el desprendimiento. A veces no nos queremos desprender de aquellas costumbres que tenemos, de aquellas cosas que tenemos, pero por bien de nosotros debemos hacerlo, porque es parte de lo que debe hacer un extranjero. Lo segundo es que debe haber un proceso de visión de Dios. Es increíble
Cuando yo me mudé aquí a Colombia, yo me vine, y no me da pena decirlo, yo estaba en un proceso en que estaba un poco hastiado de algunas cosas, de escasez, de problemas políticos, de ciertas circunstancias. Y yo dije, no, yo me voy a quedar en este país porque yo quiero huir de esas cosas. Pero en mi proceso no había una visión de Dios, lo que había era una visión personal. Muchas de las personas que emigramos, nuestro principal objetivo, si tú te preguntas a ti mismo o le preguntas a algún amigo que es migrante, lo primero que te va a decir es que está buscando un proceso de ambiciones personales. Quiere tener para sí una mejor calidad de vida, hacer dinero, no sé, librarse de algo, lo que sea, pero generalmente tiene que ver con su propio bienestar. Pero no hay una visión de Dios. Fíjate que en el versículo que acabamos de leer, le dice, y de la casa de tu padre, o sea, y de la casa de tu padre, y dice, a la tierra que te mostraré. Hay una parte que dice, a la tierra que te mostraré. Pero resulta que a veces nosotros no nos movemos de un lugar a otro por las cosas que Dios nos muestra, sino por las cosas que nosotros queremos ver. Y esto es un detalle que debe tener en cuenta el extranjero. Lo otro es que no importa el momento en que se inicie tu extranjería. Abraham empezó su extranjería a los 75 años. Y esto es tremendo. A veces nos toca ser extranjeros. Y fíjense que él empezó siendo extranjero a los 75 años. Él estaba, ¿tú sabes lo que es vivir 75 años con tus familiares, en tu medio, como pez en el agua, en el lugar donde estás, con todas las comodidades, en una zona de confort determinada, y resulta que a los 75 años te toca hacer las maletas porque te dice Dios que te vayas? Y esto es tremendo. Tenía 75 años, 75 años son 75 años, no son 2 días. Entonces, hay una serie de cosas a las cuales tú te has acostumbrado. A ti te tocó ser migrante quizás a menos edad, pero observa que los problemas son tremendos. Sin embargo, Abraham es realmente inspirador, porque tener 75 años y arriesgarse a escuchar la voz de Dios para irte a otro lugar es tremendo. Entonces, cuando él inicia su recorrido, él va a la tierra prometida, va a Canaán y entra a un lugar, y esto me llama mucho la atención. Una de las cosas que más me tocó este mensaje es esto. Fíjense algo, él entra a una ciudad, entra a Siquén. Luego de estar en Siquén, se fue a Betel. Y luego de estar en Betel, se fue a Negev. Entonces, ¿qué le voy a decir con esto? Siquén es como que él se fue a Nueva York. Él se fue a una gran ciudad. O sea, Siquén era en Canaán un lugar, era una ciudad, tenía todo. Era como, no sé, se fue a Bogotá, o no sé, se fue a Caracas, se fue a Nueva York, se fue a una gran ciudad. Pero después de estar allí pasó a un pueblo. Y entonces, de estar en la ciudad, pasó a un pueblo, a Betel. Y eso me llama la atención, es como bajar de categoría. Y dice, wow, porque yo les digo una cosa, yo cuando me vine acá a Colombia, me vine a la mejor ciudad, me vine sin ofender a los que son de Medellín u otro, sino que estadísticamente hablando, comercialmente hablando, esta es la ciudad de Colombia que mueve más población, que mueve más empleo, donde hay más tráfico de divisas, el comercio se mueve mejor. Entonces, obviamente, esta es una ciudad que te ofrece más oportunidades. Pero fíjate que él entró a Siquén y luego de Siquén se fue a un pueblo. Es como que yo de aquí, o en Venezuela, yo no conozco mucho acá todavía, pero supongamos que en Venezuela yo estoy en Caracas y de Caracas me voy a Carora. O sea, bajé de una ciudad capital o de una gran ciudad a un pueblo. Y no obstante con eso se fue de Betel a Negev. Y resulta que Negev es un desierto. O sea, se fue a un campo, a un lugar solo. O sea, ahí extraño, caluroso y sin aparentes oportunidades. ¿Y por qué este hombre se estaba moviendo de esta manera? Resulta que Abraham, él había desarrollado una técnica. Y esto es una de las cosas que me llamó la atención. Abraham era muy inteligente. Él se movió y él ya estaba en la tierra prometida donde Dios le dijo que se fuera. Pero esta decisión la tomó él.
Y esta decisión no se la dijo Dios. Dios no le dijo, vete a Negev, vete ahora a Siquem, vete ahora a Betel. No, él fue buscando, él se está moviendo. Yo quiero que tú escribas allí, el extranjero está en constante movimiento. Escríbelo ahí en el chat. El extranjero, si estás en Facebook, escríbelo, por favor. El extranjero está en constante movimiento. El extranjero está en constante movimiento, pero sus movimientos no eran movimientos guiados por su, no sé, sentimentalismo o por su, ay, no, yo no me adapto a este lugar, no, yo no me encuentro, ay, no, la gente me trata mal. No, él era estratégico, él tenía algo. Resulta que Abraham era experto en explorar pozos, sacar agua. ¡Wow! Y yo me imagino en Nueva York, yo que soy experto minero, petrolero, o no sé, o experto en sacar agua de la tierra como Abraham, ¿qué voy a hacer yo en Nueva York? Yo me hago esta pregunta. Abraham no era un tonto. Abraham no se movía por sus sentimientos. Abraham se movía porque había una razón, una causa de fondo. Y él sabía que estaba en obediencia a Dios, pero él sabía que necesitaba moverse a donde su labor fuese productiva. Y él en Betel tampoco lo iba a hacer, porque era una zona como de montañas, de colinas. Y él fue a Negev. Negev era un desierto. Y dime tú qué necesita la gente en el desierto. ¿Qué necesita la gente en un lugar inhóspito? Necesita agua. Y allí su labor iba a ser apreciada, iba a ser importante. Y él podía ser una fuente de ingresos grande. O sea, Abraham estaba pensando en la prosperidad. Abraham no era un hombre bohemio, no se estaba moviendo por sentimientos solamente, sino que él sabía que él en Negev, explorando agua, le iba a ir bien. ¿Cuántos me están siguiendo ahí, a los que están allí? Y eso es lo que él va a hacer. No sé si levantan una manito. Muy bien. Entonces todo el mundo me está siguiendo. Entonces el extranjero debe estar en constante movimiento, pero no por su corazón, sino hacerlo inteligentemente. Entonces él comenzó a ir estando allá y le empezó a ir bien y comenzó a tener ganado. Él hizo otras inversiones. Fíjate, él comenzó a tener ganado, comenzó a tener ovejas, comenzó en el desierto, comenzó de alguna manera a tener formas de subsistencia adicionales a los animales y también ganaba dinero explotando agua. Y él hizo riquezas. Y de pronto vino una situación general tipo pandemia. Había un hambre desoladora sobre la tierra y él tuvo que hacer un movimiento estratégico. El movimiento estratégico que tuvo que hacer, que a causa del hambre que tuvo que hacer Abraham, fue moverse a Egipto. Entonces él de Negev se traslada a Egipto. Abraham se fue a Egipto con riquezas. Él no se fue el pobre, no, él agarró, tomó sus bienes, se movió a Egipto. ¿Sí? Y yo quiero que usted escriba, recuerde escribirlo, si no lo escribió, dice, el extranjero está en constante movimiento. Tienes que estar decidido a estarte moviendo si eres extranjero. ¿Sí? Y entonces, él fue a Egipto. Y cuando va a Egipto, ¿verdad? Con sus riquezas, ¿verdad? Resulta que fue a Egipto y aunque Egipto era como decir la gran potencia, como decir Estados Unidos, en este momento, no sé, China, era una gran potencia. Y él no se deslumbró por las cosas que había en Egipto, pero aunque él, fíjate, no se quiso quedar en Siquem porque no había un gran trabajo productivo, él se adaptó a las condiciones económicas y de vida de Egipto. Y cuando regresó a Egipto, regresó con más riquezas aún. Qué cosa tan interesante, porque él se estaba moviendo bajo la voluntad de Dios. Pero una de las cosas importantes de Abraham es que Abraham regresó al lugar donde Dios lo plantó. No se deslumbró con Egipto. Muchas personas, cuando tienen el propósito de Dios en sus vidas, entonces se presenta una situación en la que tienen que hacer un movimiento estratégico y lo que hacen es intentar quedarse en otro lugar y pierde la perspectiva de lo que Dios les dijo, el propósito. Una de las cosas que debe hacer un extranjero, Dios, es no perder la perspectiva. Escríbalo allí, dígale, un extranjero no pierde la perspectiva de Dios. Un extranjero no pierde la perspectiva de Dios. Escríbalo ahí. Es como que estuviéramos en la iglesia y te toca decírselo al que está a tu lado allí. Mira, un extranjero no pierde la perspectiva de Dios. Escríbanselo ahí para que lo vaya grabando el mensaje. Entonces,
el extranjero no debe perder la perspectiva. Esto fue lo que hizo Abraham. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 13, versículo 1. Génesis capítulo 13, versículo 2, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, o sea, se regresó, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, que era su sobrino. Y Abraham era riquísimo, ahora era riquísimo, mira la palabra que usa la Biblia, dice, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel. Volvió a hacer lo que él hacía, a explorar pozos, a donde Dios lo había puesto, donde Dios te plantó. Tú tienes que estar donde Dios te plantó. ¿Sí? Dígaselo a ti mismo allí. Yo soy uno que me lo digo. Yo debo estar donde Dios me plantó. Dígaselo a usted mismo. Yo debo estar donde Dios me plantó. Entonces dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Una de las cosas que me llama la atención es que él regresa al lugar, pero fíjate una cosa, el propósito principal de Dios con Abraham no se había cumplido. Ese propósito era hacer de él una nación grande. Dios quería hacer de Abraham una nación grande. Fíjense una cosa extraña. Abraham estaba próspero en todo, menos en el principal propósito de Dios. Yo quiero que tú entiendas algo. Tú puede que te esté yendo bien, puede que Dios te está formando en muchas cosas, te está dando de aquí, te está dando de allá, pero estás Dios impactando en el propósito que Él tiene para tu vida. Para empezar, hay personas que ni siquiera hemos descubierto nuestro propósito, lo que Dios tiene para nosotros. Y pasamos mucho tiempo en esto y no nos damos cuenta. Fíjense que el propósito de Dios para Abraham no era hacerlo rico. Dios no quería hacer de él un banco, una entidad financiera, un prestamista, una persona, un empresario. Dios no quería esto. ¿Cuál era el propósito de Dios con Abraham? Era hacer de él una nación grande. Y no había, ¿cómo puede Dios hacer una nación grande si no, él no tiene descendientes? Y como no tenía descendientes, Dios todavía no había impactado en el área importante de su vida. No significa que las cosas que tengas, que las cosas que Dios te está dando, que las cosas por las cuales estás recibiendo bendición sean realmente el propósito de fondo de Dios. Pero sí son parte del propósito de Dios. Observa esto, para el extranjero las cosas de Dios comienzan de abajo hacia arriba, del desierto hacia la cumbre, de un hijo hacia una gran descendencia. Dios hace las cosas de poquito y de repente se convierten en grandes cosas. La palabra de Dios nos muestra muchas veces esto, es una regla dentro del reino. Dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco, un hijo era el arranque, el inicio. Isaac era la parte, el arranque de la gran descendencia que Dios le iba a dar a Abraham. Y esto es importante. Él empezó en el Negev, en el desierto, en un lugar, y de ahí se fue a la cumbre, ¿sabe? Se fue a lo alto, se fue a lo grande. A veces nosotros como extranjeros lo que queremos es llegar de lo grande y ubicarnos en lo grande y estar millonarios llegando. Pues no, en el reino de los cielos no funciona así. Abraham es la viva experiencia o el vivo conocimiento de que esto sucede así. Lo que más anhelaba Abraham no era lo que él había alcanzado, sino precisamente lo que era parte del propósito de Dios. Él sabía que Dios no lo llamó para ser rico, sino para hacer de él una gran descendencia. ¿Y para qué te llamó Dios? ¿No fue para que nosotros también formemos una gran descendencia? Qué increíble. Mateo 28, ir por todo el mundo, predicar mi evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos
el llamado de Abraham en nosotros. Nosotros tenemos dentro de nuestras vidas, ¿cuántos dicen amén? Nosotros tenemos dentro de nosotros el mismo propósito que Dios tuvo con Abraham, hacer de nosotros una nación grande. Si tú te pones a ver tu árbol genealógico, mira al abuelo, el tatarabuelo, si tú vas sumando y proyectas los hijos que han de venir, de los hijos de tus hijos, de tus hijos, de los otros hijos, estás generando una nación. Es lo mismo. Si tú predicas el evangelio, si tú te ganas un alma, si tú te ganas una persona para Cristo, esa persona le hablará a otro y otro a otro y otro a otro. ¿No estamos haciendo acaso una nación grande? Abraham ni siquiera vio el tamaño de la nación que generó. Abraham ni siquiera vio el tamaño del alcance. Lo dice Hebreos 11. Este hombre por la fe le hizo caso a Dios y entonces generó grandes cosas que él ni siquiera él pudo verlas. Pero Dios quiere hacer de ti una nación grande. Entonces escríbelo ahí en tu chat. Dios quiere hacer de mí una nación grande. Si tú lo crees, escríbelo. Dice, Dios quiere hacer de mí una nación grande. De ti van a ser una nación grande. Veamos en este proceso. ¿Qué pasa? Hay un factor clave para el extranjero, y es que Abraham levantó un altar para glorificar el nombre de Dios, y fue lo primero que hizo al llegar a tierra extranjera. Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí a Colombia, lo primero que hice fue, después de saludar en la mañana, yo recuerdo que llegué una madrugada, saludé a Alexis, me acosté a dormir, en la mañana me paré y me fui a hacer negocios. Pero ¿sabes qué hizo Abraham? En tierra extranjera, lo primero que hizo fue levantar un altar a Jehová. Nosotros vamos en busca de nuestros propósitos, pero no en busca del propósito de Dios como primer lugar. ¿Y has levantado un altar a Jehová? Te pregunto. ¿Has edificado para Dios? Si no lo has hecho, estás a tiempo de corregir esto como extranjero, ¿sabes? Si no lo has hecho, estás a tiempo. Comienza hoy pensando, ¿cómo edifico un altar a Jehová? ¿Cómo ofrezco mi servicio a Él? ¿Cómo gano almas para Cristo? ¿Qué tengo que hacer para edificar, para construir, para sembrar en el reino? ¿Cómo hago un altar para Jehová? Sí, para servirle a Él. Déjame decirte que aunque hayas levantado altar a Jehová, aún así hay personas que han levantado, que tienen ministerio, que están haciendo cosas para Dios, y aunque estés obedeciendo a Jehová, no significa que Jehová haya pactado contigo a nada. ¿Y cómo es esto, hermano Richard? Sí, observen lo que pasa. 24 años después, Dios pacta con Abraham, y yo esto lo leía y yo decía, wow, cuando yo sacaba la cuenta de los años. Y te voy a decir cómo la saqué. Es que resulta que cuando Dios pactó con Abraham, Abraham tenía 99 años. Dios le habló a los 75, pero pactó con él a los 99. Y esto fue algo tremendo. Entonces, a veces nosotros no entendemos esto, pero ¿cómo hay que tener paciencia? Uno se queja de las diligencias gubernamentales, pero esto sí es tener paciencia. 24 años en obediencia a Dios. Y al año 24 Dios pacta contigo. Dios le habla a Abraham y le dice, ahora sí te daré el objetivo de mi propósito. Me has demostrado que eres un tipo apto, un hombre como el que yo quiero. Quiero pactar contigo, le dice Dios. Y Dios le ordena el pacto de la circuncisión. Y le dice, todo varón que nazca después de ti será circuncidado. Y tus esclavos y los que hagan parte de tu familia, etc. Abraham ya tenía 99 años. Se tuvo que circuncidar él como ejemplo a los 99 años. Yo no sé a qué edad tú comienzas el camino de Dios. No sé a qué edad tú realmente, aunque estés en una iglesia durante 24 años, Dios te hace un pacto y ahí tú sientes de verdad que Dios te movió el piso y ahí sientes que de verdad las cosas sí van a ser en serio. Yo no sé si es al año, a los 30, a los 60 años de estar en la iglesia, pero hay personas que tienen muchos años en el evangelio, que tienen muchos años viviendo un evangelio, siguiendo a Cristo, pero no tienen un pacto. Esta palabra te la doy en serio. No tienen. Dios no ha pactado nada contigo aún, porque no te ve las cualidades, porque no te ve las características. Y esto está tremendo. Y es en ese momento en donde comienza a entrar todas las cosas en cintura. Fíjate que él como ejemplo de su familia,
y porque dice la palabra que todo varón después de ti, es decir, él se circuncida su hijo Ismael, que era un hijo que él tenía, ¿verdad? Se circuncida sus siervos y todos los que vivían bajo la protección de su casa, bajo su cobertura. Y ahí comienza la circuncisión, y a partir de allí ya cuando nacían, entonces a los días ya los estaban circuncidando. Pero de ahí viene ese proceso. Hay cristianos que andan en obediencia, pero aún el pacto para el cual quiere Dios tomarlos en cuenta de manera personal no les llega, pero les llegará. Si se mantienen firmes en obediencia, ese pacto les llegará. Pero si tú estás haciendo esa obediencia, déjame decirte, hermano, que toca primero entrar en la obediencia y luego esperar, porque ese pacto te llegará. Escríbelo ahí, ese pacto me llegará. Dios pactará conmigo. Yo sé que Dios tiene un propósito conmigo y ese pacto me va a llegar. ¿Sí? Entonces póngalo allí, ese pacto me va a llegar. El segundo extranjero del que vamos a hablar hoy es de Isaac. Estoy un poquito acelerado para que nos dé tiempo. El segundo extranjero del que vamos a hablar hoy es Isaac. ¿Sí? Entonces, Isaac también vivió un proceso de extranjería. Yo quiero que sepas que Isaac fue diferente a Abraham, porque Abraham era extranjero en Canaán y allí nace Isaac en tierras de Canaán. Y entonces ya él no es extranjero, porque él sí nació en Canaán. Pero mira lo que le pasa. A Isaac le toca también vivir un proceso de extranjería. Entonces mira lo que pasa. En Génesis 26:1 leemos y dice así, 26:1, Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra. Hubo un hambre, un problema político, un problema de catástrofe, un problema de lo que tú quieras. No sé cuál sea el problema, que pueda mover a alguien a irse de su tierra. Entonces, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, se llama el lugar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Mira lo que le dice Dios. Recuerdan que Abraham se fue por cuenta propia a Egipto. No fue porque Dios se lo dijo, eso fue Egipto. Dios lo respaldó. Pero Dios sí le habló y le dijo, no vayas a Egipto. Qué cosa tan tremenda. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo. Fíjense que se cumple lo mismo que le dice a Abraham. Hay un propósito, una visión de Dios. Entonces, a veces nosotros no nos podemos mover para matar el hambre. Él no se estaba moviendo para matar el hambre. Él estaba ahí aguantando su hambre, pero resulta que Dios le dijo, vete a tal lugar con una visión. A veces nos tenemos que mover porque Dios nos dice, haz maletas. Entonces él se va. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti tu descendencia haré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, le dice Dios. Fíjense una cosa, Isaac le hizo caso a Dios. Qué importante es hacerle caso a Dios. Y no escogió el mismo lugar de su padre. Sabes, a veces nos dejamos guiar por el lugar que cogió el amigo, por el lugar que cogió mi antecesor, mi antepasado, la persona a quien admiro, la persona a la que me quiero parecer, la persona que representa un liderazgo en mi vida. Y entonces resulta que creo que las cosas me van a funcionar como a él le funcionaron o como a ella le funcionaron. Y resulta que no es así. Hazle caso a Dios. Isaac, cuando él llega a ese lugar, él no le hace caso, no se va a Egipto, sino que se va al lugar que Dios le dice. Fíjate lo que pasa. Isaac reaperturó las empresas de su padre en ese sitio. Resulta que su padre había tenido empresas en ese sitio. Yo le llamo empresas, no eran empresas, eran pozos. Bueno, porque después de todo de esos pozos, él obtenía ingresos. Entonces, esos pozos, él los reapertura. En el versículo 18 del mismo capítulo dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre. Estoy leyendo hoy solo en la Reina Valera en 1960. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Fíjense una cosa, él agarró, llegó a ese lugar, los pozos después de la muerte de Abraham los habían cerrado, ¿verdad? Y él llegó y los reaperturó, o sea, activó la economía de esos pozos.
qué importante es hacer uso de lo que los padres o de lo que tus líderes o de lo que las personas que te dan cobertura te enseñan, de lo que aprendes de tus líderes, de lo que aprendiste en tu tierra para usarlo cuando estás en situación de extranjero. Mi madre era repostera y en una oportunidad yo quedé desempleado. Yo recuerdo, estaba en Jersey chiquita y quedé desempleado y era una fecha casi que decembrina, no tenía nada que hacer, pero sabía un oficio que aprendí de mi madre, que Dios la bendiga, y me tocó hacer panes de jamón y no sé qué, y pasé mi economía de ese diciembre y Dios me bendijo con un oficio, con algo que no me lo enseñó la universidad, con algo que no me lo enseñó, no sé, ¿cómo se llama? Los estudios populares, me lo enseñaron en casa. Isaac solamente había aprendido este oficio de su padre y el oficio que aprendió de su padre lo salvó en tierra extranjera. A veces tú menosprecias cosas que sabes de tus padres, cosas que te enseñan, cosas que has aprendido por conocimiento popular, y esas cosas son las que te pueden salvar en situación de extranjería. Sin embargo, Isaac no se conformó con abrir los pozos de su padre, sino que también abrió los suyos propios, sus propios pozos. Y esto es interesante, en el verso 21 dice, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha preparado, fructificaremos en la tierra, nos ha prosperado, fructificaremos en la tierra. Fíjense una cosa. Aquí se formaban unos conflictos por los pozos que Isaac abría. Y él no estaba pendiente de esos pozos. O sea, apegado, no tenía apego, es lo que quiero decir. Sí estaba pendiente de los pozos, sino que no tenía apego. Usted está, quédense con ese pozo. Cuando tú tienes la habilidad de abrir cosas, no debes estar apegado a esas cosas de las que abres, de las que dependes, de las empresas, de los negocios, de las situaciones en las que, de los ministerios, de donde Dios te pone. Porque igual Dios te va a seguir dando ideas, Dios te va a seguir, y si se forma un problema, deja eso ahí, que se queden peleando por esas situaciones y tú sigue adelante. Y él, hasta que se sintió bien en los pozos donde no había problemas, donde no había riña, y él se queda con esos pozos. Y entonces, fíjate, uno de los problemas que enfrentan los extranjeros es la capacidad de ponerse de acuerdo. Cuando están en situación de extranjería, pasa mucho en las iglesias. Las iglesias no son de este mundo, o es que lo son de otro reino. Entonces las iglesias comienzan a disputarse entre sí cosas, no se ponen de acuerdo. Y eso también pasa con el extranjero. Tú ves a las personas en otros países de la misma nacionalidad y no se ponen de acuerdo. Es difícil. Entonces salen enemistades, riñas, pleitos, etcétera, desacuerdos. Pero si estás en obediencia, no te apegues a eso, porque Dios te va a dar nuevos pozos. Dios te va a dar nuevos pozos. Escríbelo allí. Dios me va a dar nuevos pozos si estoy en obediencia. Dios me va a dar nuevos pozos si estoy en obediencia. Escríbelo. Toma tu celular, no hay problema. Si estás compartiendo la pantalla con otro, escríbelo ahí para que vayas declarando en el nombre de Jesús. ¿Sí? Dios me va a dar nuevos pozos. Observe que Isaac dice al final del verso 22, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Fructificar significa producir, generar en la tierra. El deber del extranjero es producir en esa tierra, generar cosas en esa tierra. ¿Qué podemos generar? Debemos generar. Dios no nos quiere improductivos, sino productivos, gente de acción. Nosotros no estamos llamados a ser extranjeros que dependamos de la nación. Nosotros no estamos llamados a ser extranjeros que nos tengan que subsidiar. Nosotros estamos para dar. Nosotros estamos para sembrar en la nación donde Dios nos ha puesto. Nosotros estamos para ser lumbrera. Si nosotros estamos en una iglesia, no estamos para recibir, nosotros estamos para dar. Porque nosotros representamos a un reino de abundancia, representamos a un reino que todo lo tiene. Nosotros tenemos que ser gente productiva, con ideas. Y bien, Isaac hizo lo propio para Dios. Dice, edificó un altar. ¿Qué manera de agradecer a Dios? ¿Sabes? A veces las personas, lo último que hacen cuando las cosas van bien
porque buscamos a Dios cuando todo está mal y nos cansamos de orar y le damos hasta esa lengua y nos arrodillamos y nos salen callos en las rodillas para que Dios nos dé lo que estamos pidiendo, pero cuando nos da Dios, entonces no somos capaces de edificar un altar. Y cuando yo te digo edificar un altar, te digo de agradecer de verdad con tus obras, con tus actos, con tus hechos de lo que Dios te ha dado. Al final del versículo 25, me llama la atención esto, dice, y sus siervos abrieron nuevos pozos. Dice, y sus siervos abrieron nuevos pozos. ¿Sabes algo? Todos los que te siguen, todos los que están bajo tu cobertura, abrirán nuevos pozos. Porque hijo de gato caza ratón. Porque si tu cobertura espiritual está creciendo y abriendo nuevos pozos, tú también lo harás. Si tú edificas altar a Jehová, si tú edificas para Dios, si tú consagras tus bienes a Dios, si tú consagras tus hijos, si tú consagras tus ideas de negocio, si tú consagras tus ganas de ganar almas para Cristo, de ganar a gente para Cristo, de esta forma estás edificando un altar para Dios. Dios entonces allí va a hacer que se abran nuevos pozos por ti y por los que son discipulados por ti y por así sean tu familia, tus amigos o cualquiera que dependa de ti o que te admire o que esté cerca de ti, bajo tu sombra, bajo esas cosas que tú guías, ¿sabes? Y le estoy hablando no solamente a la gente de la iglesia, le estoy hablando a la gente que está en sus casas, que es gente común. Esto es para todos. Es un mensaje que tiene enfoque empresarial, que tiene enfoque familiar, que tiene enfoque ministerial. El tercer y último extranjero del que vamos a hablar es Jacob. Jacob ahora pertenece a otra tierra y le toca ir a buscar pareja en la tierra de su abuelo. Fíjate que él está en Canaán, porque es nieto de Abraham, hijo de Isaac, estaba en Canaán. Y él nace allí, o sea que él en Canaán no era extranjero, pero le toca salir. ¿Y sabes a dónde le toca ir? A la tierra de donde salió a Abraham. Le toca ir a Harán, ¿sí? A ese lugar. O sea, de donde salió Abraham, de su casa y de su parentela, allí tuvo que ir Jacob. O sea, el nieto de Abraham. Resulta que la casa de su abuelo viene a ser ahora la tierra extranjera para él. Ya tú no perteneces a la tierra de donde saliste. Y esto quiero que lo escribas ahí y lo declares. Yo no pertenezco a la tierra de donde salí. No pertenezco a la tierra de donde salí. No pertenezco a la tierra de donde salí. Ahora somos extranjeros de la tierra de donde nos fuimos. Nuestra descendencia pertenece a una nueva tierra. Génesis 28:18 dice así. Resulta que él va en camino y dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel, ¿te dice algo ese nombre? Betel. Y dice que Luz era el nombre que tenía esa ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él hace un pacto con Dios. Le dice, si me va bien, esto es tuyo. Un trato. Y una de las cosas que me llama la atención es que puedes observar que Jacob llamó a ese lugar como uno de los lugares donde su abuelo estableció tienda. O sea que él estaba inspirado en Abraham. Él estaba inspirado en Abraham. Betel era uno de los lugares donde su abuelo levantó fortaleza, casa, vivienda, donde edificó, ¿sí? Donde levantó altar. Entonces fíjate, y esta vez hay una cosa también distinta, que no es Dios el que llama a Jacob para pactar, es él el que toma la iniciativa y pacta con Dios. Y le dice, y de todo lo que me dieres, daré el diezmo para ti. O sea que también tú puedes tomar la iniciativa de pactar con Dios. No necesariamente tienes que esperar que el pacto te llegue. Escríbelo ahí. No quiero que nadie se quede sin escribirlo. No tengo que esperar que el pacto me llegue. Yo también puedo proponerle un pacto a Dios. No tengo que esperar que el pacto me llegue. Yo también puedo proponerle un pacto a
wow, esto es tremendo. ¿Sí? Tú le puedes proponer un pacto a Dios, tienes la capacidad y la seriedad para cumplirle. Y mira lo que pasa, con esto terminamos. Resulta que Jacob llega a la tierra de Harán. Ahí no me están escribiendo algunos, bueno, no sé, no quieren declarar esto en sus vidas, le da incomodidad tomar el celular, pero ahí se los dejo como tarea de obediencia a los que quieran participar en esto. O sea, yo también le puedo proponer un pacto a Dios. Qué importante es esto. Y mira, te comento esto. Resulta que Jacob llega allá, se consigue con su suegro que se llama Labán, ve a Raquel, se enamora, tienen, bueno, un proceso y hacen un pacto, hacen un trato entre hombres, que él tenía que trabajar 7 años por una mujer y 7 años por la otra. Bueno, y el trabajo era para Labán, para el suegro, ¿ya? Pero ese trabajo llegó a su final. Pasaron esos 14 años y le voy a resumir la lectura. Ahí en Génesis 30, o sea, me voy a saltar un buen pedazo de la historia, solamente les estoy medio contando. En Génesis capítulo 5 en adelante dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, o sea, cuando la esposa de Jacob dio a un hijo, tuvo un hijo que se llama José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. El hombre había trabajado tan bien que el suegro le dice, no, hermano, no te vayas, quédate. Y le dice, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario, ¿qué es lo que quieres? Dime cuánto te quieres ganar y yo te lo daré. Y él respondió, eso es como cuando te dicen en una empresa, me da risa, tú me vas a acordar, Alexis, en sus conversaciones, que dice que bueno, hay gente que se va a ir de un trabajo y dice, no, es que me voy, pero ¿cuánto te están ofreciendo? Es que me están ofreciendo tanto. Bueno, así está más o menos en esta negociación, está Jacob. No, y le dice, no, pero, y Labán le dice, dime cuánto te quieres ganar. Y entonces le dice, y señálame tu salario y te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido, esto lo dice Jacob, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque cuando yo llegué aquí tú tenías poco ganado, en resumido. Y le dice, y han crecido en número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Le dice Jacob, bueno, ¿cuándo es el tiempo? Yo, o sea, ya yo tengo 14 años trabajándote a ti, me toca trabajar por lo mío. ¿Sabes? Dios bendijo a Jacob siendo un asalariado. Y yo quiero que te metas esto en la cabeza, porque esto es una de las cosas que yo creo que está perturbando a la gente hoy día. ¿Sabes? Todo el mundo quiere ser un empresario sin pasar por el filtro de ser un asalariado. Todo el mundo quiere ser cabeza sin pasar por el filtro de ser parte del cuerpo, de ser cola, ser pie, ser dedo, ser uña. ¿Sabes? Todo el mundo quiere llegar y ser jefe siempre, y esto es una actitud que a veces implica soberbia en la vida de las personas. Dios bendijo a Jacob siendo un asalariado. Este proceso de Jacob duró 14 años. Hay gente que dura un mes en un trabajo y ya quieren y ya se sienten preparados para ser empresarios. Hay gente que lo que dura es 2 años en un empleo y ya quieren ser empresarios. Pues el objetivo de ir allá era solamente buscar mujer, pareja, solo que Dios probó a Jacob con su obediencia. La obediencia de Jacob no era solamente con Dios. Y esto es una de las cosas que la gente no entiende. La gente quiere obedecer a Dios, pero no obedecen a los hombres. Si no obedeces a los hombres, que los puedes ver, ¿cómo vas a obedecer a Dios que no lo ves? Qué importante es tener esa figura de autoridad en nuestras vidas. Entonces la obediencia de Jacob no fue solamente con Dios, sino con su suegro y con el trato que hicieron. Y producto de esta obediencia hubo bendición en todos, porque el extranjero debe cumplir sus tratos. El extranjero debe cumplir sus tratos, no quejarse por motivos de otras ambiciones. Y aunque el deseo
de Jacob era regresarse. Él acepta otro trato. El extranjero no debe asumir otro trato sin cumplir el trato anterior. Hay gente que le gusta estar rompiendo contratos por todos lados y deshaciendo los tratos con una palabra deshonesta sin haber cumplido los ciclos. La gente debe respetar las cosas por las cuales tú has asumido un compromiso. Tú no puedes estar deshaciendo tratos por conveniencia. Como extranjeros estamos llamados a cumplir. Entonces Jacob le dice, no me des nada. Con esto termino. Si hicieres esto por mí, volveré a apacentar tus ovejas. Vamos a darnos una tregua. Yo me quedo un tiempo más de estos 14, pero esta vez ahora es socio. Fíjate. Le dice, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, todo lo que no fue pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Para que se entienda un poco, él dijo, yo me voy a quedar con las ovejas que tienen unas piquitas, unas manchitas, ya, y las demás son tuyas, ya, vamos a ponerlo así. Entonces él hace un trato importante. Y una de las cosas que me gusta de Jacob es que él como extranjero pone las reglas claras de la contratación. Una de las cosas que debemos hacer como extranjeros es poner las reglas claras en nuestras contrataciones. El extranjero no siempre será empleado, sino también será socio y empresario. Pero debe ser claro en sus contrataciones, debe actuar con honestidad y con honradez, debe tener claridad. Fíjate que en Génesis 31:6 dice, vosotras, pasan unas cosas ahí increíbles, y el suegro le juega kikiriwiki, como él ve que las ovejas están naciendo más por una ciencia que le da Dios al mismo Jacob, comienzan a nacer más ovejas manchaditas, vamos a decirlo así, ¿sí? A favor de Jacob. Entonces él comienza a cambiarle las reglas. No, mejor yo me quedo con la manchada, tú te quedas con la rayada. No, mejor yo me quedo con el totano. No. Entonces comienza a cambiar las reglas para salir favorecido. Eso es lo que nosotros no debemos hacer. Pero esto lo estaba haciendo el suegro con él. Y entonces, mira esta lectura. En Génesis 31:6 dice, le está hablando Jacob a sus mujeres, le dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces. ¡Wow! Señor, ¿quién aguanta que te estén jugando kikiriwique con tu plata durante 10 veces, que te estén jugando sucio con la plata? No, usted firma un contrato por 2 millones. No, mejor le pagamos 1.800.000. No, mejor le pagamos 1.600.000. No, mejor le pagamos 1.400.000. No, tú aguantarías eso en tu trabajo. Este hombre soportó 10 cambios de salario tramposos. Y entonces le dice, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía, así los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Fíjate una cosa, extranjero, te voy a hablar a ti, extranjero, porque tú que estás allí eres un extranjero indistintamente de tu condición. No importa cuántas veces te cambien el trato, no importa cuántas veces te traten de hacer trampa. Quiero decirte que si aplicas la ciencia que Dios te ha dado, que si andas en obediencia, que si cumples el pacto que hiciste con Dios, si es que si tienes las agallas, si tienes la correa ajustada, si eres un hombre, una mujer de verdad, de esos que se paran ante Dios, ante la brecha y hacen pacto con Dios, quiero decirte que si cumples ese pacto, Dios te va a favorecer, siempre te va a favorecer, y tu momento de regresar al lugar donde Dios te ha plantado será por la puerta grande, será un regreso próspero.
Juan 18:36. Quiero que lo pongas ahí, Alexis. Juan 18:36. Con esto nos despedimos. Respondió Jesús. Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, aleluya, extiende tu mano, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pero mi reino no es de aquí. Qué inteligencia la de Jesús. Qué sabiduría la de Jesús. Tú estás dispuesto a pelear, a comportarte, a actuar como un miembro del reino. Qué importante es esto. El reino no es de este mundo, no es las cosas que estás viendo. Son otras cosas las que Dios quiere. No te apartes del propósito. Si tú te has apartado del propósito de Dios, si tú te has apartado de alguna manera o nunca has tenido el propósito de Dios en tu vida, yo quiero que tú esta noche te hablo a ti. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Vamos a orar todos, ahí donde estemos. Vamos a orar, dile, Señor Jesús, en esta hora, Padre, yo quiero aceptar tu propósito en mi vida. Dile, yo quiero aceptar tu propósito en mi vida, muéstramelo. Yo quiero, bendito Dios, ser tu hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser obediente a ti. Quiero ser obediente a ti. Repite conmigo esas palabras. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconcíliame contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, permite que mis pecados sean borrados. Perdóname. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Acepto el sacrificio de tu Hijo por mí. En el nombre de Jesús. Favoréceme de ahora en adelante. Hazme tu Hijo, Señor. Dame la potestad de ser tu Hijo porque yo creo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Si hiciste esta oración con nosotros, quien quiera que seas, donde quiera que te encuentres, escríbenos a la persona que te invitó, a la persona que te motivó a asistir a esta reunión. Para nosotros estar orando por ti, para que te vaya bien en tu trabajo, para que te vaya bien en tus cosas, para que haya liberación. Escríbeme y dinos también cómo te fue. Quería hacerles algunas preguntas, pero no se desarrolló muy tarde, así que vamos a terminar. Ahí te dejamos con una alabanza, pero has gozado como me gocé yo en esta palabra que es de gran bendición. Chao, bendiciones a todos. Dios te bendiga. Les dejo con un tema de fondo. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno